Ok. Y parto la pantalla. Ok. Entonces, este es el libro, ¿verdad? No sé si ustedes pueden notar, bueno, o qué piensan, pero a mí me parece que no es muy vistoso, ¿verdad? O sea, no se mira muy amigable, digamos. Y básicamente los temas que se incluyen, ¿verdad? Son a partir de esta página, 103. Y dice a 120, pero hay algunas cositas después de las páginas 120 que, que también, por ejemplo, esto, es necesario comentarlo, ¿verdad? Entonces, pues eso lo vamos a comentar el día de hoy también. Entonces, hoy en fenómenos de la propagación del sonido y el libro, pues el autor en sí se llama Notorio, ¿verdad? Entonces, por eso específico arriba el nombre, ¿verdad? Entonces, primero, por cualquier cuestión, ¿verdad? Esto simplemente, más que teoría, es, digamos, sobre la propagación del sonido, ¿verdad? Entonces, bueno, en general nosotros ya hemos de la propagación del sonido y ya hemos dicho, digamos, que este punto que aparece ahí es la fuente del sonido, ¿verdad? Yo ya les he mencionado que, bueno, la forma en la cual se propaga el sonido en general no significa que es la única forma en la que se puede propagar, pero la forma en que nos vamos a encontrar nosotros en la mayoría de las fuentes de sonido va a ser, digamos, de forma radial, ¿verdad? O sea, si una fuente, ¿verdad? Un altavoz, una persona está hablando, lo que sea, empieza a hablar, el sonido no se va a mover obviamente en una sola dirección, ¿verdad? O sea, no, aunque yo esté viendo hacia enfrente, no significa que solo hacia enfrente se va a mover el sonido se va a mover en todas las direcciones, ¿verdad? Entonces, básicamente, hay dos conceptos, ¿verdad? Que podemos mencionar cuando hablamos de estos conceptos, pues sería la dirección de propagación. La dirección de propagación en general básicamente me representa literalmente, ¿verdad? La dirección en la cual se está moviendo la onda de sonido. Este se representa usualmente por una línea, ¿ok? Ponerlo mejor. Se representa por línea, ¿verdad? Entonces, no necesariamente cuando, como depende de qué es lo que estamos estudiando, no necesariamente nosotros vamos a dibujar todas las líneas de la dirección de propagación, sino que pues, las líneas que nos interesen, ¿verdad? Digamos que en este caso yo quiero ver o estudiar la propagación del sonido hacia la derecha, ¿ok? Y además de eso, de la propagación, de la dirección de propagación, nosotros sabemos que pues la onda en general va a actuar en varias, o sea, no solo va a actuar en esta línea, ¿verdad? Entonces también nosotros podemos definir, digamos, lo que son los frentes de onda. Cuando hablo yo de los frentes de onda, recuerden ustedes que, eh, bueno, la onda eh, se puede representar como una onda senoidal, ¿verdad? Esta onda va a tener picos y valles. Entonces, usualmente eso nosotros lo vamos a representar gráficamente como eh, este tipo de línea, ¿verdad? Se va moviendo, ustedes se fijan. Y básicamente aquí están representados los picos y los valles, ¿verdad? O sea, los picos serían los puntos en los cuales
estamos dibujando la línea, ¿verdad? Y los valles pues serían pues, los puntos donde no hay línea. Y bueno, en general es una forma gráfica, digamos, de representar el sonido, ¿verdad? Entonces a esto en general le llamaríamos a la línea, ¿verdad? Al rayo, le llamamos dirección de propagación. Y la onda en sí, pues la representamos mediante estos que son los frentes de onda. De hecho, bueno, vamos a ver, yo estuve buscando más o menos ahí representaciones. Y vamos a ver si la simulación pongamos. Ahorita no lo logro encontrar dirección de propagación. Video. No logro encontrar el video específico, ¿verdad? Que en el cual aparece, pero si ustedes buscan palabras similares en el tema, pues lo que usualmente van a encontrar es este applet, ¿verdad? Eh, pero vamos a ver. eh, por alguna razón no me está saliendo ninguno de los videos que quisiera presentar. Pero bueno, eso lo pueden buscar después, no hay, o sea, no es absolutamente necesaria. Pero esto ustedes se lo pueden imaginar al igual como nosotros sabemos, ¿verdad? Que la onda de sonido es una onda, o bueno, es un fenómeno eh, que ocupa un medio para propagarse el sonido, ¿verdad? En este caso el aire, ¿verdad? Eh, y por eso decimos que es una onda mecánica, ¿verdad? Va a tener o se va a propagar, digamos, de exactamente la misma forma como lo hace una onda mecánica, ¿verdad? En el agua, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener pues un cuerpo con agua, una pila, una piscina, lo que sea. Ustedes solo imagínense un cuerpo con agua que está muy quieto, ¿verdad? Y yo dejo caer una gota con agua o una pequeña piedra en un punto del agua, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago esto, ¿qué es lo que ustedes van a ver? Van a ver o sea, básicamente las olas así, ¿verdad? Propagándose. ¿Cómo se van a propagar? En este caso, en el agua, nosotros vamos a ver que se propagan de forma circular, ¿verdad? Lo mismo pasa con el sonido, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que se propaga de forma circular, en realidad esférica, porque es en 3 dimensiones, ¿verdad? Y obviamente ustedes pueden pensar idénticamente a cómo es el sonido, ¿verdad? Estos frentes de onda se van a ver más intensos, digamos, cerca de la fuente, ¿verdad? Cerca del lugar a donde cayó la piedra, donde cayó la gota con agua, y conforme se van alejando, nosotros vamos a ver pues, que estos frentes de onda van a ser menos marcados, ¿verdad? Y van a perder su fuerza, digamos. Eh, y en general, ¿verdad? También va a suceder que, bueno, si estos frentes de onda interactúan con un cuerpo, pues va a haber distintos efectos. Y también si estos frentes de onda chocan con otros frentes de onda, ¿verdad? Va a haber interferencia, ¿verdad? Entonces, todo eso en el caso del sonido, ¿verdad? Pueden coexistir dos ondas
de sonido en el mismo lugar al mismo tiempo, ¿verdad? Lo que va a suceder pues va a ser el efecto de que pues se combinan las ondas. En este caso, para nosotros es que vamos a escuchar los dos ruidos, ¿verdad? Si dos personas están hablando al mismo tiempo, nosotros escuchamos exactamente, bueno, tal vez no entendemos, pero sí escuchamos los sonidos que provienen de las dos personas, ¿verdad? Entonces, estos conceptos simplemente se mencionan porque, bueno, tal vez más adelante ustedes se les menciona qué es un frente de onda, cuál es la dirección de propagación, ¿verdad? Entonces, es necesario que ustedes sepan acerca de qué estamos hablando, ¿verdad? Y cuando les recuerdo dirección de propagación, ahí solo dibujamos uno, ¿verdad? Pero al ser una onda esférica, en realidad, sí, o sea, una onda esférica en tres dimensiones, en realidad podría ser la propagación en cualquiera de estas direcciones que yo estoy dibujando, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Justo hablamos o lo mencioné ahorita, ¿verdad? Si ustedes piensan en una onda, en esta misma onda, como que si fuera agua, ¿verdad? Y está cayendo esta gota, se está propagando estas ondas mecánicas en el agua, ¿verdad? Pero nosotros nos encontramos con una barrera, ¿verdad? Con una barrera. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ustedes lo que deberían de ver es algo similar a esto, ¿verdad? Lo voy a dibujar justo como lo tenía ya, pero luego vamos a hacer un cambio para entender cuál es la ley general de eh, reflexión. Entonces, nosotros sabemos que este es el origen, digamos. Voy a poner un poquito más cerca. Esta dirección se propaga la onda. Por lo tanto, yo tengo que los frentes de onda van en esta dirección. Y eventualmente ellos van a encontrarse con un obstáculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, al interactuar con este punto, darlo en otro color, al interactuar con ese punto, pues la onda no simplemente va a pasar al otro medio, ¿verdad? Tampoco significa que la onda se va a destruir. La onda en sí va a sufrir una reflexión, ¿verdad? De hecho, no me gusta tanto el orden en el cual lo menciona el libro, porque primero solo dice la ley general de reflexión y mucho más adelante menciona otros fenómenos. Pero bueno, sabemos nosotros que en este punto se va a reflejar la onda. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues las ondas van a empezar a moverse también de dirección. Y si se fijan, claramente el sonido es coexistiendo, el sonido que, como el sonido que proviene originalmente de la fuente, más o se está encontrando con la barrera, ¿verdad? Entonces el efecto, ¿verdad? O sea, no vamos a escuchar el sonido de igual forma, ¿ok? No vamos a escuchar el sonido de igual forma cuando yo estoy en aire libre, ¿verdad? Si yo estoy cerca de algún tipo de pared. Solo disculpen un momentito. Ok. Entonces, bueno,
Eso en general es la reflexión, ¿verdad? Pero ¿cuál es la ley general de la reflexión? Fíjense bien. Entonces, vamos a borrar un poquito esto, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es imaginarnos que yo tengo una fuente un poquito más arriba, digamos, por acá. Y en vez de pensar en la propagación que va directamente hacia la pared, vamos a pensar en una onda que va viajando de aquí hacia aquí. ¿Ok? Bueno, incluso vamos a pegar a que llegue a este punto. ¿Ok? No hay necesidad de dibujar las ondas. Ustedes en este caso ya saben, ¿verdad? Que va a haber ondas o frentes de onda viajando en esta dirección. Pero bueno, cuando esta onda, ¿verdad? Interactúa o choca con la barrera, la pregunta es cómo va a comportarse. Es obvio que si está de frente, ¿verdad? Simplemente la onda va a chocar y va a regresar directamente hacia mí. Pero en este caso, ¿verdad? Que viene con un ángulo, ¿verdad? Viene de una forma oblicua. Entonces, la pregunta es cómo va a interactuar con la materia, ¿verdad? Y bueno, la respuesta es o bueno, lo que conocemos como ley general de reflexión es que siempre el ángulo de incidencia, ¿ok? Vamos a ver, quiero revisar qué variable usa para ángulo este, este libro y estoy pensando, creo que usa la misma variable que se usa la misma letra que se usa para otro tema más adelante, entonces un poco contraproducente. Le voy a poner otro ángulo, da igual, ¿verdad? Le voy a poner teta. Entonces, el ángulo de incidencia nosotros lo medimos con respecto a la normal. La normal, ¿a qué me refiero? Una línea, ¿verdad? Que es perpendicular a la barrera o a la superficie donde está ocurriendo la interferencia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de ángulo de incidencia, yo estaría hablando de un ángulo que se mide desde la normal hasta el rayo o mi dirección de propagación, ¿verdad? Y a este le llamo ángulo I, ángulo de incidencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar siempre, verdad? Siempre, siempre, no importa, en realidad no importa siquiera cómo es la superficie. ¿Qué va a pasar con el ángulo de reflejado del ángulo? Resulta que siempre vamos a tener que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, ¿verdad? Van a ser de tal forma bueno, van a ser iguales, ¿verdad? Siempre. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión van a ser iguales, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si yo tengo cualquier tipo de interacción, ¿verdad? Entre ondas, materia, ¿verdad? El ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión. Entonces va a haber algo o un fenómeno, ¿verdad? Un poco interesante, ¿verdad? Si las paredes son rectas, no hay mucho que, o bueno, sí podríamos pensar en algo similar, pero no tendría, digamos, mucho sentido, en realidad. Así que voy a estudiar un poco paredes curvas, ¿verdad? Ok, para estudiar entonces cómo es el ángulo de reflexión en una superficie curva, lo que tenemos que ver es, digamos, si yo tengo un sonido, ¿verdad? Un sonido que viene por acá, solo por decir algo. Está incidiendo ahí mi sonido.
Entonces, ¿cómo sé yo cuál es mi ángulo de incidencia? Bueno, lo que ocupamos es en ese punto, ¿verdad? Donde está incidiendo, nosotros vamos a trazar una línea tangente, ¿verdad? A la curva. Ahí, una línea tangente a la curva en ese punto, ¿verdad? Luego nosotros trazamos mi línea que sea perpendicular a esa tangente, ¿verdad? Yo aquí tendría mi ángulo incidente. Y entonces mi reflexión se daría en esta ubicación, ¿verdad? Y este ángulo reflejado va a ser exactamente el mismo ángulo incidente, ¿verdad? Y así va a ser. Entonces, cuando yo tengo una superficie curva, ustedes podrán imaginarlo, ¿verdad? Si yo dibujo varios, porque, bueno, aquí solo estamos dibujando un rayo, ¿verdad? Pero si yo dibujara varios rayos, digamos, si el sonido viene todo en esta dirección, ¿qué va a pasar con todo? Bueno, si se fijan, todas se están concentrando más o menos hacia el centro, ¿verdad? De, de esta superficie cóncava, ¿verdad? O sea, básicamente, una superficie cóncava nos va a ayudar, ¿verdad? A redireccionar, digamos, el sonido, de tal forma de que éste se dirija a un lugar específico, ¿verdad? Y lo mismo puedo decir yo de una superficie convexa, en este caso. La superficie no me va a concentrar el sonido, ¿verdad? Sino que ustedes podrán imaginar, bueno, lo o sea, a dispersar, ¿verdad? En vez de concentrarlo en un solo lado, lo va a dispersar, ¿verdad? Eso va a suceder en este tipo de superficie, ¿verdad? Y siempre, todas, ¿verdad? Sin importar, van a seguir esta ley general de reflexión, ¿verdad? En la cual el ángulo incidente y el ángulo reflejado va a ser exactamente el mismo. ¿Ok? Bueno, siguiendo con algunos fenómenos, ¿verdad? Solo nos faltan dos fenómenos, el efecto de reverberación y el eco, ¿verdad? Pero vamos a seguir con el eco, ¿verdad? ¿Cuál es el fenómeno del eco? El fenómeno del eco, ustedes pues todos debemos de tener alguna experiencia, ¿verdad? Sobre qué es eco, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de eco, estamos hablando de que, digamos, no necesariamente tengo que producirlo yo, pero el punto es, yo escucho un sonido y debido a, qué sé yo, bueno, en realidad sí, es la distancia, ¿verdad? Pero más que la distancia es una combinación entre la distancia a la cual hay algún tipo de barrera y la capacidad, digamos, auditiva de nuestros oídos, ¿verdad? Entonces, si yo estoy a cierta distancia, ¿verdad? De una pared y pues el cuarto tiene, o el lugar en el cual estoy tiene las propiedades adecuadas, digamos, entonces yo voy a escuchar un sonido y lo voy a escuchar una segunda vez, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues ustedes imagínense eso. Nosotros venimos, emitimos un sonido, este sonido obviamente va a viajar desde este punto hasta la barrera que se le llama A, pero este va a ser reflejado, ¿verdad? Y eventualmente va a viajar desde la barrera A. Esta es la reflexión, ¿verdad? Hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, no siempre, ¿verdad? Si yo estoy aquí, estoy parado enfrente de una pared, básicamente estoy hablando y no estoy escuchando dos veces el sonido, ¿verdad? No siempre nosotros vamos a escuchar el eco, ¿verdad? Esto viene del hecho de que, bueno, vamos a,
si vamos al libro de texto, ¿verdad? Ustedes pueden ver. Aquí lo mencionan, ¿verdad? Que la sensación acústica perdura en el oído por un décimo de segundo, ¿verdad? Un décimo de segundo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, para que nosotros logremos escuchar un eco, ¿verdad? Es necesario que tanto la onda original, ¿verdad? La que escucho yo originalmente, como la onda reflejada, lleguen a mi oído en un tiempo mayor que un décimo de segundo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la onda no, o sea, si la onda llega en menos de un décimo de segundo? Entonces lo que va a suceder es que yo, como ser humano, ¿verdad? No voy a poder distinguir el primer sonido del segundo, a pesar de que yo en efecto estoy escuchando dos sonidos, bueno, sí, dos frentes de onda, ¿verdad? El frente de onda original y el frente de onda reflejado. Si no le doy tiempo yo al oído para que se adecue o digamos para que diferencie de la onda eh, original, digamos, a la onda reflejada, entonces no voy a escuchar un eco. Entonces, por eso es que la distancia es uno de los grandes factores que determinan, ¿verdad? Si nosotros escuchamos un eco o no, ¿verdad? Y como ustedes pueden saber, bueno, como ya vimos anteriormente, en general, la distancia, o perdón, la velocidad del sonido en el aire, ¿verdad? Es aproximadamente, vamos a poner aproximadamente porque también depende de temperatura, ¿verdad? De 3,43 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, si nosotros combinamos esto, ¿verdad? Los 343 metros sobre segundo y la diferencia de tiempo de un décimo de segundo, ¿verdad? Eh, entonces, podemos ver o podemos básicamente deducir, ¿verdad? Que para que exista eco, o mejor dicho, para que nuestro oído la onda de sonido, debe haber viajado 34 metros. Voy a poner después de la percepción original. ¿Ok? Tiene que haber viajado 34 metros. Si ya el sonido viajó 34 metros, esto significa eh, que bueno, si vamos, es sencillo, ¿verdad? Nosotros sabemos que
velocidad igual a distancia sobre tiempo, ¿verdad? En general. Entonces, eh, básicamente lo que estamos diciendo con esto es que el sonido tiene que viajar por lo menos 34 metros entre lo que nosotros lo escuchamos la primera vez hasta que regresa el sonido a nosotros para que nosotros podamos distinguirlo. ¿Por qué? Porque le toma un décimo de segundo, ¿verdad? A nuestro oído para distinguirlo, ¿verdad? Esto quiere decir que, o sea, 34 metros entre un décimo me dan los 300, aproximadamente los 340, que es la velocidad del sonido, ¿verdad? Ahí le estoy dando yo suficiente tiempo al sonido para que viaje, ¿verdad? Incida sobre una pared o lo que sea, regrese a nuestro oído y que ya haya pasado ese décimo de segundo para que nosotros podamos percibir el segundo sonido. Entonces, fíjense, el sonido tiene que haber viajado 34 metros, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que mínimo, ¿verdad? La distancia mínima de la cual, digamos, si yo estoy acá, yo produzco un sonido, este va a rebotar en una pared, yo quiero saber si va a haber eco. Yo tengo que estar por lo menos a 17, ¿sí? 17 metros de la barrera. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, 17 metros de ida y luego rebota el sonido, 17 metros de regreso, 34 metros en total de distancia viajada, ¿verdad? Y si yo estoy entonces a más de 17 metros de una pared, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Todo esto también se ve afectado o podríamos verlo afectado hasta cierta forma por el material de construcción, también podemos hablar eh, bueno, o si el recinto o el cuarto en el cual yo estoy está vacío o hay otros materiales, porque obviamente de forma muy general, ¿verdad? El sonido no solo va a interactuar con una pared, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí estoy en un cuarto que tiene una mesa, tiene un tele. En general, el sonido va a interactuar debido a que se propaga en forma esférica, va a interactuar con todos los objetos que están en el cuarto, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una forma bien genérica, ¿verdad? Si el cuarto está vacío, si las paredes son lo suficientemente lisas, ¿verdad? Y reflectivas, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a percibir, ¿verdad? El fenómeno del eco si estamos por lo menos a unos 17 metros de la pared, ¿verdad? En general, el eco se va a sentir, ¿verdad? Si hay 17 metros entre el oyente y la barrera donde se está reflejando el sonido, ¿verdad? ¿Okay? Si hay menos que esto, vamos a escuchar un único sonido, no vamos a poder distinguirlo. Si hay más de 17 metros, pues definitivamente va a existir o vamos a percibir el fenómeno del eco. ¿Alguna consulta, muchachos? Ok. El último tema del día de hoy, ¿verdad? Es el tema, digamos, más importante y es el efecto de reverberación, ¿verdad? Cuando hablamos del efecto de reverberación, este, ponerlo en otro color, es un fenómeno acústico, ¿verdad? En el cual el sonido perdura, digamos, en un recinto.
debido a las múltiples reflexiones que sufre la onda sonora, ¿verdad? Entonces, el efecto básicamente de reverberación es, bueno, vengo yo, produzco un sonido en un cuarto, ¿verdad? En un recinto. Vamos a pensar siempre, muchachos, que cuando estoy hablando de estos fenómenos, estamos hablando de eh, recintos vacíos, ¿verdad? Porque, claro, como les menciono, ¿verdad? Si hay gente en el cuarto, si hay mesas, si hay sillas, todas estas van a interferir de cierta manera, ¿verdad? Entonces pensemos en un recinto vacío. Entonces, eh, si yo, eh, o en general el fenómeno de reverberación es que yo produzco un sonido, ¿verdad? Y vengo yo y digamos que yo, o hay un cantante de ópera, ¿verdad? Y él está manteniendo una nota y eventualmente él deja de producir el sonido y resulta que el sonido no se termina en el momento exacto, ¿verdad? En el cual él deja de producirlo, ¿verdad? El sonido va a perdurar, o sea, su nota se va a escuchar algunos segundos más en el cuarto debido a que está el efecto de reverberación, que simplemente es, ok, él produjo un sonido, este sonido está rebotando en todas las paredes del cuarto, ¿verdad? Y eventualmente podemos pensar que el sonido no se va a simplemente escapar, sino que parte del sonido va a rebotar, va a regresar hacia nosotros y eso hace un efecto que nosotros podamos escuchar un poquito más de tiempo, ¿verdad? El sonido, como que si todavía se está produciendo, a pesar de que la fuente ya no está produciendo el sonido, ¿verdad? ¿Cómo o cómo se calcula básicamente este tipo de reverberación? Se llama T60, ¿verdad? ¿De dónde viene el 60? Porque se dice que este tiempo de reverberación, a este se le llama tiempo de reverberación, ¿verdad? Que es la cantidad de tiempo, ¿ok? Es la cantidad de tiempo que le va a tomar a ese sonido que está perdurando, ¿verdad? En el recinto, en disminuir la intensidad en 60 decibelios, ¿verdad? Por eso T60, ¿verdad? 0.16, que viene de factores de la velocidad del sonido. B, que es, no lo confundamos con velocidad, este es el volumen del recinto, ¿verdad? O sea, obviamente no va a ser lo mismo o que yo esté cantando o lo que sea en un cuarto a que yo esté cantando en un auditorio, ¿verdad? Obviamente el sonido eh, va a tener diferentes efectos, ¿verdad? En distintos cuartos y esto va a depender de su volumen, ¿verdad? Y a T, que se le llama absorción total. Y de nuevo, esto no me gusta a mí cómo lo presenta el libro, en el sentido de que cuando ustedes van y leen esto, ¿verdad? Van a ver tiempo de reverberación, miramos esto, miramos que AT es, bueno, de hecho creo que ni nos mencionan qué es AT, solo nos mencionan esta fórmula, si ustedes se fijan acá, y luego trata algunos otros temas, ¿ok? Trata algunos otros temas y después nos pasamos a esto de el sonido en el hecho constructivo y habla sobre algunas otras cosas y ahí ya define cuánto es esta AT, ¿verdad? Entonces, parece un poco desordenado. Entonces, por eso yo les incluyo esta parte. Bueno, ¿qué es AT? Absorción total. En general, la absorción total nosotros la podemos encontrar de esta forma, ¿verdad? La absorción total es igual a la sumatoria, ¿ok? De alfa sub i por S sub i, donde alfa sub i es un coeficiente de absorción y S sub i podemos decir que es el área superficial.
Y esta sumatoria pues va desde igual a 1 hasta n, siendo n paredes que va a tener el cuarto, ¿verdad? Entonces los sumamos por cada una absorción que tiene cada una de las paredes, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿por qué les muestro esto? ¿Por qué se incluye esta, digamos, imagen? Es para que entendamos un poco qué es la absorción, ¿verdad? Entonces, obviamente, nosotros vamos a tener una onda. Esta onda va a incidir acá. Y esta onda, le voy a llamar WI, ¿verdad? ¿Por qué W? Porque al final una onda sonora es energía, ¿verdad? O la podemos pensar en términos de energía, por eso la ponen W. Y bueno, yo sé que una porción de esta se va a reflejar. Ahora, por eso les mencioné antes, no me gusta que mencionara el libro de solo la reflexión, pero no menciona todo el fenómeno, ¿verdad? Sí, es cierto que el sonido se va a reflejar. Y bueno, depende de sobre qué material estoy incidiendo. Voy a reflejar una porción del sonido, voy a reflejar todo el sonido, o casi no voy a reflejar sonido. O sea, depende del material. Entonces, esa es la parte importante para ustedes, ¿verdad? Saber, bueno, o estudiar, o bueno, tener el conocimiento, ¿verdad? De que no todos los materiales van a reaccionar distinto, ¿verdad? Con respecto al sonido. Y este libro tiene un poquito más de cuestiones. Obviamente podrán pensar ustedes que en cuanto que hay una relación en cuanto más pesado, digamos, sea más pesado, más compacto y pesado sea un objeto o un material, eso significa que va a ser mucho mejor reflector o que va a aislar mucho mejor el sonido de este recinto a otro lado, es correcto, ¿verdad? Ahora, también podrán pensar que si un material es un poco más poroso, ¿verdad? Eso significa que también va a servir como un aislante acústico, ¿verdad? O sea, eh, alguna esponja me puede servir como algún tipo de aislante, ¿verdad? Eh, y también podrán pensar ustedes que en cuanto más liso, ¿verdad? Y pulido sea un material, pues va a dar más cabida a que existan reflexiones, ¿verdad? Y que el sonido se concentre dentro de un cuarto, ¿verdad? Y dependiendo de lo que ustedes quieren, van a querer ya sea que el sonido en efecto se concentre en el cuarto o no, yo no quiero que todo el sonido se concentre, yo quiero que parte del sonido sea absorbido, ¿verdad? Esto en realidad se absorbe bastante sonido en alguna estructura porosa, ¿verdad? Este puede servir como tanto como habría que ver en las tablas, ¿verdad? Digamos, yo estoy seguro que en cuanto más poroso es un objeto, va a servir como aislante, pero no necesariamente significa que la superficie va a... ¿A qué me refiero? ¿O cómo me lo puedo expresar? Cuando hablo de aislante, no necesariamente estoy hablando de que el sonido va a sufrir muchas reflexiones. Lo que estoy diciendo de aislante es que voy a evitar que el sonido se transmita a otros lados, ¿verdad? Entonces, una esponja es lo que yo estoy asumiendo, ¿verdad? No he visto si este libro tiene alguna tabla de coeficientes, en realidad no la tiene, ¿verdad? Pero esa sería mi percepción, ¿verdad? Y si yo tengo un material extremadamente poroso, ¿verdad? Este material no va a reflejar tanta, o sea, va a reflejar una porción, pero no va a reflejar tanta cantidad del sonido y tampoco va a dejar que pase de un cuarto al otro, sino que este va a ser, se va a mantener en el cuarto eh, original, digamos. Y el resto se va a disipar, ¿ok? Se va a disipar en lo que es las paredes. Disculpen un momento. Entonces, como les mencionaba, muchachos, no solo va a existir la reflexión,
también va a haber, bueno, la transferencia, ¿verdad? ¿Ok? El sonido va a seguir moviéndose y va a transferirse a un segundo medio. Esta podemos pensar que es la barrera, o sea, digamos que este es el cuarto 1, este es el cuarto 2, esta es la barrera. La barrera va a tener cierto grado de espesor, entonces yo puedo hablar sobre una onda transmitida. ¿Sí? Y también el libro lo menciona o lo dibuja en esta dirección. Que le pone una sub C, si lo vamos y lo revisamos, sí, le pone C. Entonces, eh, a esto nos referimos onda original o onda incidente, onda reflejada. Eh, la sub C, no sé exactamente, no recuerdo exactamente qué palabra usan, pero yo puedo decir que es hasta cierto punto la energía disipada, ¿verdad? Ustedes podrán pensar igual, pensando en un material poroso, ¿verdad? Cuando el sonido entra al material poroso, va a haber reflexiones internas, ¿verdad? Dentro de la porosidad del material, ¿verdad? Y ese sonido casi que queda, digamos, entre comillas, atrapado en el material y eso pues se va a disipar. En general, nosotros se va a generar cierto tipo de calor, ¿verdad? Se va a disipar la energía de forma acústica, va a pasar a otro tipo, pero se está disipando, ¿verdad? Digamos, y otra cantidad de energía se va a transmitir, ¿verdad? Y se define alfa, que es el coeficiente de absorción, ¿verdad? Con la cantidad de energía que dicen absorbida entre la cantidad de energía incidente, ¿verdad? ¿Qué porción de la energía se absorbió por la barrera? ¿Entre qué porción es la que venía originalmente? ¿Y quién es la absorbida? Pues va a ser la cantidad que se transmite más la cantidad que se disipa, ¿verdad? ¿Okay? En caso, esto usualmente no nos lo va a preguntar, ¿verdad? No nos lo van a pedir en ningún ejemplo, pero esto usualmente va a ser así. Ese es el alfa, ¿verdad? Entonces, eso sería el coeficiente y va a depender, como les repito, de cada material específico, ¿verdad? Pero, si ustedes se fijan, la absorción total no es simplemente los coeficientes de absorción, sino que se multiplica por un área superficial, porque, desde luego, muchachos, cada una de las paredes de un cuarto va a absorber cierta cantidad de sonido. No lo de acá, ¿verdad? Pero en general, vamos a dibujarlo, ¿verdad? Nosotros tenemos una fuente de sonido, ¿verdad? Este va a estar emitiendo el sonido que va a rebotar en cada una de las superficies, ¿verdad? Entonces, cada una de las paredes, ¿sí? Cada una de las paredes va a generar una reflexión, entonces cada una de las paredes tiene que ser considerada en este grado de absorción, ¿ok? Entonces, ¿qué es la absorción total? Es la suma, ¿verdad? Es la suma de cada pared, ¿ok? Digamos, ok, la primera pared es de un material 1. ¿Y cuántos metros cubre esa pared? Tanto. Entonces la absorción total se mide en metros cuadrados, ¿verdad? Y es esto, ¿verdad? ¿Cuál es el material de la segunda pared? Ok, tiene un alfa 2. ¿Y cuánta área cubre la pared? Tantos metros. Entonces así estoy viendo cuántos metros, o sea, cuánta cantidad, cuál es el tamaño, ¿verdad? Eh, de material que está absorbiendo, ¿verdad? Sonido, en este caso, hasta llegar a la última pared. Entonces, es importante que les diga esto porque, fíjense bien, aquí simplemente no vamos a terminar de hacer el ejemplo, ¿verdad? Ya es la hora, pero para mencionarlo, dice un recinto vacío de 5 por 4 por 3 con toda la superficie con un coeficiente de absorción de 0.04. Tiene un tiempo de reverberación de, entonces,
cuando nosotros consideramos esto, hay que considerar cada una de las paredes, ¿verdad?, que tiene el cuarto. Entonces, en este caso, tenemos, bueno, no sé, vamos a dibujarlo más o menos por acá. ¿Verdad? Y yo tengo el cuarto. Entonces, ¿tengo cuántas paredes? Tengo 6, ¿verdad? El suelo, bueno, no las puedo dibujar, pero el suelo, la pared de frente, la pared de atrás, las dos paredes laterales y el techo. Entonces tengo 6 paredes. Entonces, para calcular la absorción total, en este caso yo ocuparía hacer el alfa 1 por el área 1 más el alfa 2 por el área 2 más hasta llegar a la sexta pared, ¿verdad? En este ejercicio en específico, pues todos tienen el mismo alfa, entonces no hay problema, pero hay ciertos ejercicios que me van a decir a mí, el suelo está hecho de tal material, las paredes son de tabla y yeso, el techo es de tal otro material, entonces ahí ustedes tienen que tener cuidado, ¿verdad? De, bueno, dependiendo de qué pared es la que estoy estudiando, yo voy a encontrar cuál es la absorción, digamos, por decir así, estoy encontrando cuál es la absorción individual de cada pared y luego sumo cada una de estas absorciones individuales y encuentro cuánto es la absorción total. Una vez que yo tengo la absorción total, pues simplemente me voy a mi fórmula 0.16 por el volumen del cuarto y entre la absorción total. Y recuerden, todo esto va a depender, obviamente podemos usar cuartos perfectamente, o bueno, muy sencillos, ¿verdad? Cuartos que son cúbicos o cuadrados. O podemos poner ejercicios en los cuales un cuarto tiene una pared que es circular, un cuarto tiene una pared que eh, es esférica, ¿verdad? O sea, y eso pues va a cambiar en cómo calculo yo estas áreas, pero ya hemos visto nosotros cómo calcular el área superficial de una esfera. Igual vamos a ver algún ejemplo en el cual el área superficial sea de un cilindro, ¿verdad? Eh, y con esa ya deberían de tener todos los tipos de áreas superficiales con las que nos podemos encontrar. Bueno, muchachos, eso va a ser la clase de hoy. No sé si hay alguna consulta. Si no hay consultas, pues entonces nos vemos mañana, ¿verdad? Vamos a hacer algunos ejemplos de tanto de eco. Voy a buscar si encuentro alguno de eco, tanto de eco como de tiempo de reverberación. Cabe mencionar que tiempo de reverberación es un tema específico del Notol y por lo tanto ejercicios como tal no hay, o sea, no tenemos. Este libro no trae ejercicios, ¿verdad? Y por otra parte, hay algunos temitas que quedan sueltos en ese libro, ¿verdad? Entonces les voy a dejar eh, otro trabajo de lectura, ¿verdad? No tienen que leerlo exactamente de este libro, lo pueden leer de cualquier otro lado, pero simplemente que busquen o que investiguen sobre el efecto de la difracción y el efecto de resonancia, ¿verdad? Que le den una leída corta, ¿verdad? No, el resumen es un resumen, ¿verdad? No tiene que ser algo completamente extenso y eso lo voy a dejar como una tarea corta, ¿verdad? No les he dejado la guía, eso estoy completamente consciente de ello, ¿verdad? Pero, pues para este fin de semana voy a intentar dejar una guía ya, o sea, de ejercicios de casi que todos los temas, ¿verdad? Sé que el examen es el miércoles, ¿verdad? Pero así ustedes comienzan o con la guía que genere, ¿verdad? Tal vez el mismo viernes la puedo generar o vamos a ver si en estos días tengo un poco de tiempo para generarla, ¿verdad? Entonces, eh, más o menos tienen una pauta, ¿verdad? De qué tipo de ejercicios pueden ir revisando para el examen. Y les recuerdo, este segundo examen es virtual, ¿verdad? O sea, va a ser subido al campus, ustedes lo van a resolver ahí y luego, pues, yo lo reviso en el PDF. Otra cosa que les recuerdo, ¿verdad? Que ya estamos terminando la clase es
Bueno, no les puedo compartir sus notas ahorita, pero ya las tengo. Ahorita no se las puedo compartir porque no estoy en Tegucigalpa, ¿verdad? Pero solo una persona me ha preguntado su nota, ¿verdad? Y es importante que ustedes sepan más o menos cómo van, ¿verdad? Bueno, muchachos, eso va a ser todo por el día de hoy. Entonces, continuamos con la clase el día de mañana con ejercicios y ejemplos de tiempo de reverberación y de que tengan un buen día.